Atención. Si anhelas historias épicas de justicia definitiva, tienes que suscribirte ahora mismo y activar la campana de notificaciones. No te pierdas ni un solo giro. Engancha este video. Dale un me gusta si apoyas a la reina y no olvides suscribirte para presenciar la caída del arrogante. La esposa beige. El aire en el ático de Madrid, con vistas al Parque del Retiro, estaba denso con el olor a colonia cara y un resentimiento latente. Víctor Sotomayor se ajustó el nudo de su corbata de seda. Su reflejo en el cristal de suelo a techo mostraba a un hombre tallado por la ambición. Esta noche era el apogeo de su carrera, la culminación de una década ascendiendo en la escala corporativa de vanguardia aureliana, el conglomerado global de moda de lujo. La gala anual Vanguardia, la pieza central de la Semana de la Moda de Madrid, era su escenario. Y esta noche, finalmente se despojaría del último vestigio de su antigua vida insignificante. Esa vida estaba parada junto a la puerta del dormitorio principal, sosteniendo un quitapelusas. Elena, su esposa de 10 años. «¿Tienes algo en el hombro, cariño?», dijo ella, con voz suave, casi disculpándose, como si su perfección fuera una responsabilidad compartida y ella hubiera fallado de alguna manera. Víctor ni siquiera se giró. Solo miró su reflejo. Un destello de irritación cruzando su hermoso rostro. «Lo tengo, Elena». Se quitó una mota invisible de su traje hecho a medida. El traje era una declaración. Gritaba poder, éxito y un futuro del que ella no formaba parte. Elena retrocedió ligeramente, sosteniendo el quitapelusas como un talismán inútil. Estaba vestida con un vestido azul marino sencillo, elegante, pero olvidable. Era el tipo de vestido que las mujeres usaban cuando no querían ser notadas, cuando su función principal era ser una sombra de apoyo. Durante 10 años, ella había desempeñado ese papel a la perfección. Había organizado su vida, organizado sus cenas de negocios aburridas pero necesarias, recordado los cumpleaños de los hijos de sus superiores y celebrado cada una de sus pequeñas victorias como si fuera un alunizaje. Había sido la esposa ama de casa perfecta y silenciosa. Y él estaba monumentalmente harto de ello. «¿Está el coche listo?», preguntó, su tono cortante. Revisó su teléfono. La pantalla se iluminó con un mensaje de su estrella. Una foto de ella con un brillante vestido plateado sin espalda. El título decía: «Lista para ser presentada, mi amor». Una sonrisa lenta y depredadora tocó los labios de Víctor. «Ha estado esperando abajo durante 10 minutos», respondió Elena. Él podía escuchar el leve temblor en su voz. Ella no era estúpida. Había sabido que algo andaba mal durante meses, pero nunca lo había confrontado. Esa era Elena. Ella era patológicamente adversa al conflicto. Absorbió su negligencia y crueldad con un estoicismo tranquilo y exasperante. «Bien», dijo, guardando su teléfono. «Me voy». Finalmente se giró para mirarla. Permitió que su mirada recorriera su figura, desde sus sensatos tacones bajos hasta su pulcro cabello castaño recogido. No había nada malo en ella. Era agradable a la vista. Era dulce, pero era papel tapiz en un mundo de arte de declaración vibrante y contrastante. Era papel tapiz beige. Él era una obra maestra atrapada en una habitación beige. «¿Te ves bien?», ofreció. El cumplido era tan hueco como los votos que hizo en su boda. «Te ves increíble, Víctor», dijo ella. Y su sinceridad fue un dolor sordo en su pecho. «Espero que tengas una noche maravillosa. Sé lo importante que es esto. El ascenso a director de operaciones para el sur de Europa es prácticamente mío», interrumpió, agitando una mano displicente. «El señor Alistair se jubila.
Prácticamente me dijo que el trabajo era mío la semana pasada. Esta noche es solo la coronación. Anhelaba ese título más que nada. Era la clave de todo. El poder, el respeto, la vida que realmente merecía. Una vida con una mujer como Serafina. Una mujer que brillaba tan intensamente como él. Caminó hacia la puerta, con la mano en el pomo. Sintió una punzada fugaz y minúscula de lo que podría haber sido culpa, pero la aplastó. Esto era necesario. Evolución. Una serpiente mudando su piel. «No me esperes despierta», dijo. Las palabras fueron una separación final y casual. No miró hacia atrás al salir del apartamento. La pesada puerta se cerró detrás de él, sellándola dentro de su jaula dorada. No vio su temblor. No vio cómo sus hombros se encogían, ni cómo levantaba una mano temblorosa hacia sus labios. No vio la única lágrima que recorrió su mejilla, antes de que deliberada y metódicamente se la limpiara. Solo vio el futuro, y estaba reluciente, plateado, y esperándolo en la parte trasera de un coche negro en el centro. Dicho dos, el tablero gira. Mientras el ascensor de Víctor descendía, Elena caminó hacia la enorme ventana que daba a la ciudad. Las luces de Madrid brillaban debajo, una galaxia de ambición y sueños. El sueño de él era conquistarla. Él nunca se detuvo a preguntar cuál era el sueño de ella. Cogió su propio teléfono, no el sencillo que usaba para las compras y los recordatorios diarios, sino un dispositivo elegante y cifrado escondido en su estudio. Se desplazó hasta un único contacto, marcado solo con una inicial. T. Escribió un mensaje corto y simple. «Ya viene. ¿Estamos listos?» La respuesta llegó en segundos. «El escenario está listo, señora presidenta. Estamos listos». Elena respiró hondo y constante. El primer aliento verdaderamente completo que sintió haber tomado en años. Miró su reflejo, no en el cristal oscuro de la ventana, sino en la pantalla pulida del dispositivo en su mano. El reflejo de la mujer con el sencillo vestido azul marino parpadeó, y por un momento vio a la reina debajo. La coronación de esta noche no era la de Víctor, era la de ella. El gran atrio de la Biblioteca Nacional de España era una catedral de exceso moderno. Las columnas de mármol blanco se elevaban, sosteniendo un techo que revelaba el cielo crepuscular. La música orquestal flotaba en el aire, una fachada elegante sobre la ambición cruda y palpitante de la multitud. Este era el corazón palpitante de la Semana de la Moda de Madrid, y Víctor Sotomayor sintió su ritmo en su sangre. Hizo su entrada no con un estruendo, sino con una onda expansiva sísmica calculada. En su brazo estaba Serafina Silver. Ella era todo lo que Elena no era. Vestida con un vestido plateado que parecía vertido sobre su figura escultural, Serafina era una supernova. Su cabello era una cascada de platino. Su sonrisa era un arma, y sus ojos escanearon la sala con la evaluación hambrienta de un depredador que sabe que es lo más peligroso de la jungla. Cada flash de cámara pareció encontrarlos. Los clics frenéticos crearon una pared de sonido que fue música para los oídos de Víctor. Vio los susurros comenzar de inmediato. Vio a Lidia Mora, la bloguera de moda más temida de la ciudad, con sus dedos volando ya por la pantalla de su teléfono. Su expresión una mezcla de shock y deleite. Vio a sus colegas de vanguardia aureliana, con los ojos muy abiertos, algunos con desaprobación, otros con un respeto a regañadientes por su pura audacia. Esto era más que solo traer una cita, era una declaración de intenciones, una ejecución pública de su matrimonio. «Cariño, todo el mundo está mirando», ronroneó Serafina, acercándose a él. Su toque era eléctrico, una descarga de validación.
que miren, murmuró Víctor, con voz baja y segura. Los guió hacia el bar de champán principal, con la mano posesivamente en la parte baja de su espalda. Esta noche les daremos algo de qué hablar durante el resto del año. Se sentía poderoso, intocable. Había superado a Elena, superado la vida tranquila y respetable que ella representaba. Esa vida era un hogar de inicio. Él estaba listo para el palacio. Serafina era la reina que había elegido instalar. «Víctor, qué sorpresa». La voz pertenecía al hijo del señor Alistair, Ethan, un hombre cuya posición se basaba en el nepotismo más que en el talento. Los ojos de Ethan se dirigieron rápidamente de Víctor a Serafina y viceversa con una sonrisa astuta y cómplice. «¿Y quién es esta?». La sonrisa de Víctor se amplió. Este era el momento, el primer ladrillo de su nuevo imperio. «Ethan, me gustaría presentarte a Serafina Silver». «Mi musa», dijo, cargando la palabra de significado. «Encantada», dijo Serafina, extendiendo una mano. Su voz era un susurro ronco que prometía secretos y pecado. «El placer es todo mío», dijo Ethan, ya cautivado. «Una musa, dices. No sabía que estabas buscando nueva inspiración, Víctor. ¿Dónde se ha estado escondiendo Elena esta noche?». Víctor paró el golpe con arrogancia sin esfuerzo. «Elena está indispuesta», dijo, su tono sugiriendo un delicado asunto privado en lugar de un descarte brutal. «Ella entiende que mi trabajo requiere cierto dinamismo público. Serafina encarna la nueva dirección que vislumbro para Vanguardia Aureliana». Fue una declaración audaz, casi traidora. Ya estaba hablando como si estuviera a cargo, redefiniendo la imagen de la empresa a su propia semejanza. Estaba reclamando el trono frente al príncipe. Se movieron entre la multitud, un vórtice de glamour y chismes. Víctor presentó a Serafina a diseñadores, editores de Vogue y Harper's Bazaar, a los hombres de dinero que mantenían en marcha los engranajes del mundo de la moda. Con cada presentación, solidificaba su posición y, por extensión, la suya propia. Usó frases como «el futuro rostro de la marca» y «una nueva era de inspiración». Estaba escribiendo una nueva narrativa para sí mismo en tiempo real, y Serafina era su coautora. Encontró a Lydia Mora observándolo cerca de un pilar de mármol. Decidió abordar la narrativa de frente. Llevando a Serafina hacia ella, saludó a la bloguera con una sonrisa desarmante. «Lydia, siempre un placer. Veo que has notado el evento principal de la noche. Víctor, ciertamente has hecho una declaración, una bastante audaz». Los ojos de Lydia, afilados como agujas de sastre, asimilaron la escena. El nuevo muso de Víctor Sotomayor y la esposa desaparecida. ¿Es ese el titular que esperabas? El titular correcto se escribe solo cuando la historia es lo suficientemente convincente, respondió Víctor sin problemas. Vanguardia Aureliana no se trata de ir a lo seguro. Se trata de visión, pasión y atreverse a abrazar el futuro. Eso es lo que Serafina representa. Eso es lo que yo represento. Estaba intoxicado por su propia audacia. El champán, los flashes, la embriagadora presencia de Serafina en su brazo. Todo se combinó en una potente droga. Se sintió como un rey inspeccionando su corte, sin darse cuenta de que el suelo bajo su trono estaba a punto de desmoronarse en un abismo sin fondo. Estaba tan concentrado en el espectáculo de la llegada de Serafina que se perdió las verdaderas llegadas de la noche. No vio el cambio sutil en la atmósfera de la sala, la forma en que los jugadores más poderosos, los miembros de la junta, los inversores de viejo dinero, no lo miraban a él, ni a su brillante amante. Su atención,
se estaba dirigiendo a otra parte, hacia el escenario donde se estaban haciendo los preparativos para un anuncio que nada tenía que ver con el director de operaciones para el sur de Europa. Era un anuncio que redefiniría el poder en su mundo. Y Víctor Sotomayor, en su momento de suprema arrogancia, estaba a punto de convertirse en una nota a pie de página, en una historia mucho más grande y aterradora de lo que jamás podría imaginar. Pregunta interactiva. Comenta abajo. Si fueras Elena en este momento, ¿elegirías desenmascarar a Víctor en privado y salvar las apariencias, o públicamente, garantizando la máxima humillación? 3. La bola de demolición. La gala estaba en pleno apogeo. Una sinfonía de copas tintineantes, risas falsas y la lucha implacable y tácita por la posición. Víctor estaba en el centro de su propia tormenta y se deleitaba con el caos. La marca se ha estancado, ¿lo entiendes?, explicó a un trío de minoristas influyentes, su voz lo suficientemente alta para ser escuchada. El señor Alistair es una leyenda, pero su tiempo ha pasado. Necesitamos sangre. Necesitamos fuego. Necesitamos apelar a una nueva generación que valore la autenticidad y la audacia. Gesticuló vagamente hacia Serafina. Necesitamos una narrativa que se sienta viva. Sintió una mano en su brazo. Era Gerardo Torres, el director financiero de la empresa, un hombre cuya personalidad era tan gris como su traje. Víctor, una palabra. Víctor suspiró internamente. Escucha, Víctor, lo que estás haciendo aquí es arriesgado. La Junta valora la estabilidad, la tradición. Avergonzar públicamente a tu esposa, una mujer que no ha sido más que elegante, no es una buena imagen. Gerardo, amigo mío, eres un hombre de números. No entiendes el branding. El poder ya no se trata de estabilidad, se trata de disrupción. Y Elena representa estabilidad, tranquilidad, estabilidad absolutamente aburrida. Ese no es el futuro. Ella no es el futuro. Dijo las últimas palabras con un desdén tan definitivo que incluso Gerardo se quedó desconcertado. Sea como fuere, dijo el director financiero, bajando la voz. El viejo señor Alistair le tiene mucho cariño a tu esposa. Habla de ella con afecto. Puede que no aprecie este espectáculo. El señor Alistair aprecia los resultados, replicó Víctor. Y sabe que soy el único con las agallas para entregarlos. Está a punto de nombrarme su sucesor. Un pequeño espectáculo será perdonado cuando duplique el precio de nuestras acciones en los próximos 18 meses. Gerardo negó con la cabeza lentamente, el gesto sombrío. Solo ten cuidado con lo que deseas, Víctor. Los suelos de mármol en este lugar son hermosos, pero resbaladizos. Con esa advertencia críptica, el director financiero se fundió de nuevo en la multitud. Víctor se burló, descartando al hombre como una reliquia. Escaneó la sala en busca de Serafina. Encontró a dos de los miembros de la junta más antiguos, un par de hermanas, las formidables gemelas Chen, discutiendo. Mantenerlo en secreto durante tanto tiempo. La disciplina, la pura audacia, dijo una. El padre siempre dijo que la familia de Montigny era una raza diferente, respondió la otra. Juegan a largo plazo, nunca muestran su mano hasta que tienen una escalera real. Víctor frunció el ceño, captando el nombre. De Montigny. Sabía el nombre. Era un nombre legendario en las finanzas y los textiles europeos, sinónimo de poder del viejo mundo y riqueza inimaginable. Su imperio se gestionaba a través de apoderados y laberínticas sociedades holding. Vanguardia Aureliana era en sí misma una subsidiaria de uno de esos conglomerados anónimos más grandes.
Asumió que las gemelas Chen estaban discutiendo algún acuerdo comercial arcano. Su mundo en ese momento era felizmente pequeño, girando enteramente alrededor de sí mismo, su ambición y la mujer del vestido plateado. Bebió más champán. Estaba tan cerca. La culminación de todo por lo que había trabajado, planeado y sacrificado. Pensó en Elena de nuevo. Se imaginó a ella en casa, viendo un documental aburrido, felizmente inconsciente de que su mundo estaba siendo desmantelado y subastado al mejor postor. Una sonrisa pequeña y cruel apareció en sus labios. Ella había cumplido su propósito. Había sido la esposa estable y respetable que lo ayudó a subir. Pero no se lleva la escalera a la cumbre. La pateas para que nadie más pueda seguirte. Las luces del atrio comenzaron a atenuarse y un silencio cayó sobre la multitud. En el escenario, un podio fue iluminado por un único foco brillante. El corazón de Víctor comenzó a latir con fuerza en su pecho. Este era el momento. Encontró la mano de Serafina y tiró de ella para acercarla. «Showtime», susurró en su oído, su voz densa de triunfo. «Nuestro show, cariño. Nunca lo olvides». «No lo haré». El hombre que entró en el foco era el señor Sir. Representaba a la vieja guardia de la moda. «Muchos de ustedes esperan que anuncie a mi sucesor como CEO de Vanguardia Aureliana esta noche», dijo el señor Alistair, un destello astuto en sus ojos. «Y llegaremos a eso. Pero primero, hay un anuncio mucho más significativo que hacer. Uno que concierne a la propiedad y la dirección futura de nuestra empresa matriz. El Grupo Global de Montigny». Una punzada de confusión cruzó la mente de Víctor. ¿Por qué estaba hablando de la sociedad holding? Era una entidad distante y sin rostro. Quería escuchar su nombre, sentir el aplauso. Como muchos saben, la familia de Montigny siempre ha valorado su privacidad, explicó el señor Alistair. Durante los últimos 50 años, el imperio ha sido gestionado por una junta de fideicomisarios, esperando que la heredera alcanzara la mayoría de edad y decidiera tomar su legítimo lugar a la cabecera de la mesa. Ese momento ha llegado. Un murmullo recorrió la multitud. La heredera de Montigny se estaba haciendo cargo. Esto cambiaba todo. La ansiedad comenzó a formarse en el estómago de Víctor. La heredera no es una extraña distante. La voz del señor Alistair resonó, sacando a Víctor de sus pensamientos. Este individuo ha estado entre nosotros durante años, observando, aprendiendo, esperando el momento adecuado para reclamar lo que es suyo. Una persona que entiende nuestro mundo, no desde una hoja de cálculo, sino desde dentro. Una persona de inmensa fuerza, paciencia y tranquila resolución. Esta transición de poder ha estado en marcha durante más de un año, afirmó el señor Alistair, su voz elevándose con gravedad teatral. Y esta noche, tengo el honor profundo e histórico de dejar mi puesto. No solo como CEO de Vanguardia Aureliana, sino como presidente interino de la Junta del Grupo Global de Montigny. El silencio en la sala, en el paz absoluto. «Es mi gran privilegio», dijo el señor Alistair, con una mezcla de reverencia y triunfo, mientras miraba a la multitud. Sus ojos parecían encontrar un lugar específico en las sombras. Presentarles a la nueva accionista mayoritaria, la heredera de la fortuna de Montigny y la nueva presidenta de toda la empresa global. Víctor contuvo la respiración. Todo su futuro pendía de las siguientes palabras. El señor Alistair sonrió. Una sonrisa amplia, genuina, casi paternal. «Demos la bienvenida a la señora Elena de Montigny Sotomayor». El nombre golpeó a Víctor con la fuerza física de un rayo. Elena de Montigny Sotomayor. Durante un segundo congelado,
Las palabras no se registraron. Eran un conjunto aleatorio de sonidos, un fallo del sistema de audio, una broma cruel. Se giró ligeramente, una mueca de incredulidad, esperando ver a alguna otra Elena, mayor, más formidable, salir del backstage. Pero no había nadie más, y luego la vio. Ella emergió, no de las alas del escenario, sino de un corredor privado al lado del salón. Un camino reservado para invitados de honor y realeza. La transformación fue tan absoluta, tan impresionante, que desafió la creencia. Se había ido el simple vestido azul marino, los zapatos sensatos, la postura de disculpa. La mujer que entró en el suave resplandor de un foco era una reina. Llevaba un vestido de seda verde esmeralda, hecho a medida que brillaba como algo vivo. Su corte era severo y elegante. Diamantes, diamantes reales y espectaculares, ardían en su garganta y orejas. Las legendarias esmeraldas de Montigny, de las que se rumoreaba que se habían perdido durante una generación. Su cabello, una vez recogido en un moño modesto, estaba peinado en un chiñón pulido y poderoso que resaltaba las líneas aristocráticas de su rostro. Pero fue su expresión lo que destrozó el mundo de Víctor. La dulzura suave y complaciente había desaparecido, reemplazada por una compostura fría e inquebrantable. Sus ojos, que durante años solo habían reflejado su propia imagen, ahora contenían un poder profundo y antiguo. Caminó con una gracia y un propósito que nunca había visto. Cada paso silencioso y deliberado sobre el mármol. El sonido en la sala regresó, una ola de jadeos, susurros frenéticos y la explosión de cientos de flashes de cámara. Lidia Mora parecía haber visto un fantasma. Gerardo Torres, el director financiero, simplemente asintió para sí mismo, como si finalmente hubiera visto el remate de un chiste muy largo y muy complicado. La mandíbula de Ethan Allister estaba en el suelo. Víctor no podía respirar. Sus pulmones se habían paralizado. Su sangre se había convertido en hielo en sus venas. Sintió que la mano de Serafina se aflojaba en la suya. Luego se deslizaba por completo. La miró. El color había desaparecido de su rostro. Su sonrisa de femme fatale fue reemplazada por una máscara de pánico puro y sin adulterar. Sus ojos se dirigieron de Víctor a la majestuosa figura que se acercaba al escenario. Las frenéticas cálculos eran visibles en su rostro. Se había subido al carro de una estrella fugaz. Víctor era radiactivo, y ella estaba huyendo de la zona de exclusión. Él se quedó congelado, una estatua de arrogancia con un traje Tom Ford, mientras su esposa, la mujer que había descartado como una nota a pie de página en su vida, se preparaba para leer su elogio a todo el mundo. El trueno de su nombre todavía resonaba en sus oídos, y supo con una certeza que lo heló hasta los huesos, que la tormenta apenas había comenzado. Y bueno, la ejecución, la voz de Elena, cuando finalmente habló, no fue fuerte, pero llenó el cavernoso salón con una claridad asombrosa. Era la misma voz suave que había usado para preguntar si quería café, pero ahora estaba imbuida de una resonancia acerada que exigía atención absoluta. «Gracias, señor Allister», comenzó. Su mirada abandonó a Víctor para dirigirse a la multitud. «Por su administración, su amistad y por mantener a salvo el legado de mi familia, hasta que estuve lista para reclamarlo». Luego dirigió su atención a los invitados reunidos. «Muchos de ustedes están sorprendidos de verme aquí. Durante 10 años, me he contentado con vivir una vida tranquila. Creo que para comprender verdaderamente un imperio, primero se debe comprender a su gente, no desde una sala de juntas,
sino desde la base. He observado esta empresa. He estudiado sus fortalezas e identificado sus debilidades. Y he aprendido mucho sobre el carácter, sobre la lealtad y sobre la traición. Cada palabra era un dardo perfectamente apuntado, y Víctor sintió que cada uno le perforaba la piel. Se estaba ahogándose en las miradas impactadas y despectivas de las mismas personas a las que había dedicado su vida a impresionar. Vio a Serafina escabullirse entre la multitud, su vestido plateado un destello de luz, mientras se dirigía a la salida. Una rata abandonando un barco que se hundía. Ni siquiera le dedicó una mirada. Vanguardia Aureliana, y de hecho todo el grupo global de Montigny, está entrando en una nueva era, continuó Elena, su voz cobrando fuerza. Una era de integridad, innovación y fuerza. Nombraremos a las partes de esta organización que se han vuelto decadentes, deshonestas o desleales. Recompensaremos el talento y la visión, pero ya no toleraremos la arrogancia y la duplicidad. Nuestro futuro se construirá sobre una base de respeto. Con efecto inmediato, continuó. La Junta ha aprobado mi plan de reestructuración propuesto. Una nueva ola de murmullos recorrió la sala. Ella ya tenía un plan. Tenía la aprobación de la Junta. Esto no era un desarrollo reciente. Esto había estado en marcha durante meses, quizás años. Mientras él planeaba su vulgar pequeña aventura y su ascenso insignificante, ella había estado moviendo ejércitos y redibujando mapas. Su discurso fue breve, poderoso y visionario. Terminó agradeciendo a todos por su asistencia y prometiendo un nuevo amanecer para la empresa. El atrio estalló en atronadores aplausos. Eran aplausos genuinos y fervientes para la reina inesperada que acababa de reclamar su trono. Cuando los aplausos disminuyeron y las luces se encendieron, un enjambre de periodistas y simpatizantes se abalanzó hacia el escenario. Pero Elena levantó una mano, y dos hombres de seguridad, impecablemente vestidos, se materializaron, creando un camino despejado para ella mientras descendía las escaleras. Ignoró a los reporteros, sus ojos fijos en un objetivo. Víctor. Caminó hacia él. La multitud se abría ante ella como el mar rojo. Los susurros murieron a su paso. El aire crepitaba de tensión. Víctor estaba anclado al lugar, un prisionero esperando su sentencia. Ella se detuvo a unos metros de él. De cerca, su transformación era aún más profunda. El poder que irradiaba era una fuerza palpable. «Hola, Víctor», dijo ella, su voz ahora un murmullo bajo y privado, que era más aterrador que cualquier grito. «Elena, no entiendo», balbuceó él, su mente un vórtice de confusión y terror. «¿De Montigny? ¿Tu familia?» «Mi madre fue la última heredera directa», explicó con calma, como si hablara del tiempo. «Cuando ella y mi padre fallecieron, la herencia se colocó en un fideicomiso hasta que cumpliera 35 años, o hasta que sintiera que estaba lista para liderar. Elegí esperar. Quería vivir una vida normal. Quería ver si podía ser amada por quien era, no por lo que poseía. Quería ver qué clase de hombre había desposado, cuando pensaba que nadie importante estaba mirando. Hizo una pausa. Sus ojos se clavaron en los de él, y toda su vida juntos se estrelló contra él. Su carrera entera había sido una prueba, una evaluación de carácter larga y elaborada de 10 años, y había fallado de la manera más espectacular imaginable. «El ascenso del que estabas tan seguro», continuó ella, su voz desprovista de emoción. «El puesto de director de operaciones para el sur de Europa lo disolví esta tarde. Es un puesto redundante, un título de vanidad». Él se encogió como si lo hubiera golpeado.
Tus acciones en la empresa, que se otorgaron como parte de tu paquete de compensación ejecutiva, están sujetas a una cláusula de moralidad, una cláusula que yo personalmente redacté con nuestro equipo legal hace 6 meses. Alardear públicamente de una aventura mientras representas a la empresa es, creo, una violación flagrante. Serán decomisadas. Por supuesto, puedes impugnarlo en los tribunales. Un pequeño fantasma de una sonrisa tocó sus labios. Mis abogados son los mejores del mundo. Él no podía hablar. Su garganta estaba áspera. Su lengua era un peso de plomo en su boca. En cuanto a tu empleo, dijo, asestando el golpe final y fatal. Tus servicios ya no son necesarios en Vanguardia Aureliana ni en ninguna de sus subsidiarias. Tu acceso ha sido revocado. El contenido de tu oficina será enviado por mensajero a tu nueva dirección, sea cual sea. Ella hizo un discreto asentimiento. 2 hombres de seguridad se movieron para flanquear a Víctor. Estos caballeros te acompañarán fuera de las instalaciones, dijo Elena, su tono definitivo. Tu presencia ya no es bienvenida. Ella se dio la vuelta para marcharse, su espalda recta, su vestido esmeralda fluyendo detrás de ella. ¡Elena, espera! El grito desesperado fue arrancado de la garganta de Víctor. Ella se detuvo, pero no se giró. Después de todo lo que hemos pasado, después de todo, ¿no merezco algo?, suplicó. Su voz se quebró, su mundo entero reducido a esta única y patética apelación. Ella hizo una pausa por un largo momento. Luego giró la cabeza ligeramente, mirándolo por encima del hombro. Su expresión no era de lástima, sino de una tristeza extraña y remota. La clase de dolor que se siente por una criatura que ha resultado ser una profunda decepción. Ya tenías algo, Víctor. Su voz llevaba el peso de 10 años perdidos. Lo tenías todo, y lo tiraste por una imitación barata. Con eso, continuó caminando, desapareciendo en la multitud de sus nuevos súbditos, dejando a Víctor Sotomayor solo en las ruinas de su vida, con solo su humillación pública y 2 guardias de seguridad por compañía. El ajuste de cuentas fue completo. B. Conclusión. El destino de la emperatriz. Si te encantó esta historia de giros impactantes y justicia definitiva, hazme un gran favor y aplasta ese botón de me gusta. Compártela con un amigo al que le encanten las buenas historias de venganza. Y lo más importante, suscríbete a nuestro canal y toca esa campana de notificación. Tenemos muchas más historias de drama e intriga en camino. Así es como una esposa tranquila y pasada por alto le dio la vuelta al guión a su arrogante marido de la manera más pública imaginable. Es una historia que nos recuerda que el verdadero poder no siempre es ruidoso y ostentoso. A veces es silencioso, paciente y espera el momento perfecto para atacar. Elena de Montigny no solo recuperó su vida, reclamó el imperio que le correspondía por derecho, demostrando que la mayor fortaleza a menudo proviene de ser constantemente subestimada. Usó el dolor como combustible, la traición como base y la humillación como una lección para el hombre que pensó que podía descartarla. Su venganza no fue por despecho. Se trató de reasignación de su historia, su valor y su destino. Su final feliz no fue encontrar un nuevo amor, fue encontrar su propia capacidad ilimitada de liderazgo. La gran pregunta, la historia de Elena, nos enseña que el mayor error de Víctor no fue la infidelidad, sino subestimar a la persona más cercana a él. ¿Cuál crees que es el mayor error que cometen las personas poderosas en sus relaciones personales? Las semanas que siguieron a la gala Vanguardia fueron una educación brutal para Víctor Sotomayor.
La historia estaba en todas partes. Un cóctel irresistible de riqueza, traición y venganza. Se convirtió en un paria de la noche a la mañana. Despojado de todo, se vio obligado a mudarse a un apartamento corporativo sin alma, un marcado contraste con el ático que una vez llamó hogar. Mientras tanto, Elena de Montigny estaba simultáneamente en la portada de Forbes, Fortune y Vogue. El mundo estaba fascinado por su historia, pero aún más por sus acciones. Ella no era una figura decorativa, era una fuerza. Se movió con una velocidad y precisión que dejaron a la industria sin aliento, eliminando sistemáticamente a los ejecutivos que habían prosperado con el servilismo y las puñaladas por la espalda, promoviendo a los diseñadores y estrategas tranquilos y brillantes que Víctor había pasado por alto. Una fría noche de otoño, meses después de la gala, Elena estaba en su nueva oficina en el último piso del edificio Vanguardia Aureliana. Era un vasto espacio moderno, con una amplia pared de cristal, con vistas a la brillante extensión de Madrid. Sostenía una copa de vino, no champán, y miraba las luces de la ciudad. Había momentos a altas horas de la noche en que una sombra del pasado la tocaba, un dolor fantasma por el hombre con el que pensó que se había casado, el sueño de una vida sencilla que una vez había atesorado. Pero la sensación era fugaz, una nube que pasaba por delante del sol. La traición había sido un fuego brutal y doloroso, pero había quemado las ilusiones, dejando atrás algo más duro, más fuerte y mucho más real. Su jefa de gabinete, la señora Torres, la T de su teléfono, entró en la oficina en silencio, sosteniendo una tablet. Señora presidenta, las proyecciones trimestrales han llegado. Hemos subido un 17% en todos los sectores. Elena sonrió, una sonrisa genuina y relajada que llegó a sus ojos. Gracias, Torres. Un buen comienzo. Efectivamente, replicó. Y una última noticia. El bufete de abogados que representa al señor Sotomayor se ha puesto en contacto con nuestro equipo legal hoy. Está retirando su impugnación de la confiscación de acciones. Dicen que ya no puede pagar los honorarios legales. Elena simplemente asintió, dando un sorbo lento a su vino. No había triunfo en ella, ni regodeo. Era solo un cabo suelto atado, un capítulo final cerrándose. Víctor Sotomayor ya no era un villano, ni un fantasma en su vida. Era simplemente irrelevante, una fotografía desvanecida de un pasado que ella había trascendido hace mucho tiempo. Ella se había despojado del nombre Sotomayor, junto con la mujer que lo había llevado. Miró la ciudad interminable, el amanecer de su propio imperio, y sintió no el peso de su legado, sino la ligereza de su propio futuro ilimitado. Ella era libre, pero mientras las luces de la ciudad se reflejaban en la vasta pared de cristal, una pregunta persistía, silenciosa y aguda, sobre la tranquila compostura de Elena. El imperio de Montigny estaba seguro. Víctor Sotomayor estaba arruinado. La traición fue vengada. Sin embargo, una mujer que planea meticulosamente una actuación de una década, que orquesta una toma de control global en silencio y que mantiene una resolución fría como el hielo a través de la infidelidad de un marido. ¿Qué quiere realmente una mujer así? ¿Se había ido realmente la tranquila esposa bella? ¿O el poder tranquilo y despiadado que presenciamos fue simplemente la primera capa de un juego mucho más intrincado y peligroso? El verdadero misterio de Elena de Montigny no era lo que tenía, sino de lo que era capaz. Tomó un último sorbo de vino, sus ojos esmeralda reflejando el millón de luces de la ciudad que ahora poseía. Una figura solitaria
e ilegible en la cumbre. Pregunta interactiva final. El tablero de ajedrez está despejado. Elena lo ha ganado todo. Pero, ¿cuál crees que es el objetivo oculto final de una mujer que eligió vivir una vida normal durante 10 años, solo para revelarse como una emperatriz? ¿Cuál es su verdadero juego final? Deja tus teorías en el cuadro de comentarios a continuación. No olvides suscribirte y darle me gusta si te impactó por completo la revelación de Elena. Nos vemos en la próxima historia. Historia: La venganza de la reina silenciosa. Parte 6. El juego final. Atención. La reina lo tiene todo, pero su verdadero juego final aún no ha comenzado. El martillo de terciopelo regresa a los orígenes. No te pierdas el último capítulo de esta saga. Deja tu me gusta si crees que hay un secreto aún más profundo que el imperio, y si te unes ahora, suscríbete para descubrir el destino final de Elena. Sí, el regreso a la sombra. 2 años después de asumir la presidencia del Grupo Global de Montigny, Elena de Montigny había demostrado que su genio era ilimitado. Las acciones de vanguardia aureliana habían alcanzado máximos históricos, y su visión de integridad e innovación se había convertido en el nuevo estándar de la industria. Había desmantelado la corrupción corporativa de raíz y había elevado a una generación de talentos olvidados. Sin embargo, la cumbre del poder era solitaria. Las luces de Madrid, que una vez reflejaron la ligereza de su libertad, ahora a veces se sentían como un recordatorio de la distancia. Su vida era una perfección estructurada: reuniones estratégicas, filantropía dirigida y cenas de negocios que carecían de alma. Una fría noche, mientras revisaba los diseños de la próxima colección de alta costura, se detuvo ante un boceto. Era un vestido sencillo, de lana gruesa, de un color castaño apagado, casi humilde. No era adecuado para la alta costura. Era una réplica casi exacta de un vestido que su madre, la última heredera directa, solía usar en su juventud. «Torres», dijo Elena, llamando a su jefa de gabinete, «cancela mi agenda de la próxima semana, excepto el Consejo de Liderazgo». «Señora Presidenta, ¿hay algún problema de crisis que deba atender?» «No, ninguno. Necesito unas vacaciones privadas». A la mañana siguiente, Elena de Montigny, la mujer que poseía el poder de influir en los mercados globales, no abordó su jet privado. En su lugar, se subió a un tren de alta velocidad con un billete a un pequeño pueblo cerca de la frontera con Francia. San Sebastián, la ciudad natal de su abuela. No viajaba como la presidenta. Viajaba como Elena Winslow, el nombre que usó durante su matrimonio, el nombre de la mujer que quería ser amada por sí misma. Su equipaje, un solo bolso de mano y el viejo vestido azul marino que había usado la noche de la gala. Lo llevaba consigo como un talismán, un recuerdo de la mujer que había sido y el poder que había ganado al deshacerse de esa identidad. Pregunta interactiva. Comenta abajo, ¿cuál crees que es el verdadero punto ciego de una mujer tan poderosa como Elena? ¿El amor o la nostalgia? Zetos. El misterio en el pueblo viejo. San Sebastián era un contraste impresionante con el mármol y el acero de Madrid. Los edificios de piedra, la brisa salada del Atlántico, el aroma a pinchos y marisco. Elena se registró en un hotel antiguo y discreto, bajo el nombre de Señora de la Cruz. Su objetivo era sencillo: encontrar la casa de verano de su abuela, una propiedad familiar que se había perdido en la transición del fideicomiso y que su madre nunca pudo recuperar. Era una conexión con el pasado,
el último hilo suelto de la vida sencilla que Víctor había despreciado. Al segundo día, la nostalgia se convirtió en intriga. La casa de su abuela no estaba perdida, estaba allí. Una pequeña propiedad de piedra gris con un balcón de hierro forjado, escondida en una calle empinada. Pero estaba ocupada. Un anciano, con un rostro curtido por el sol y ojos oscuros y penetrantes, estaba trabajando en el jardín delantero. Elena se acercó a él, sintiendo una extraña punzada de familiaridad. «Disculpe, señor, estoy buscando al dueño de esta casa». «Esa soy yo», dijo el hombre, sin levantar la vista. «¿Puedo ayudarle, señora?» «Mi nombre es Elena de la Cruz. Mi familia solía ser dueña de esta casa». El hombre se enderezó. Sus ojos se clavaron en los de ella. «El nombre es familiar. Soy el señor Javier Crespo. He sido el propietario durante los últimos 20 años. Crespo. El apellido de Donovan. El hombre que la había traicionado. Una coincidencia, pensó Elena. Pero la familiaridad en el rostro del hombre, la forma de sus manos. ¿Es usted familia de Donovan Crespo?, preguntó Elena, su voz tranquila, pero su corazón se había paralizado. «Donovan es mi sobrino», dijo Javier Crespo. Su voz se tornó sombría. «Pero ya no tenemos contacto. Él eligió un camino que no era de mi agrado». Elena sintió que el mundo giraba a su alrededor. El hombre que le había vendido la casa a su abuela en el momento de la quiebra del fideicomiso, el hombre que poseía su último pedazo de historia sentimental, era el tío de su exmarido. No era una coincidencia. Era una conexión silenciosa y maliciosa con su dolor. «Ya veo», dijo Elena, su voz ahora la de la presidenta de Montigny. «Me gustaría comprar la casa, señor Crespo. Le ofrezco el doble del valor de mercado». Javier sonrió, una sonrisa fría que se parecía inquietantemente a la sonrisa arrogante que Donovan usaba antes de sus grandes victorias. «El dinero no es el problema, señora de la Cruz. El problema es que esta casa es el único recuerdo que me queda de mi hermana, la madre de Donovan. Y el único recuerdo que tengo de mi madre es mi legado». El uso de la palabra legado fue un golpe directo. Víctor había usado ese mismo lenguaje de ambición para justificar su desprecio. «Entiendo el valor sentimental, pero puedo asegurarle que esta propiedad será respetada. Pertenece a la historia de mi familia». «Y a la mía», dijo Javier. «Y si es una mujer de negocios, sabrá que el precio de un recuerdo es infinito». La negociación se estancó. Elena se dio cuenta de que no estaba tratando con un humilde propietario. Estaba tratando con un oponente que comprendía el valor más allá de lo monetario. Alguien que compartía el mismo orgullo tóxico de la familia Crespo que había destruido su matrimonio. El verdadero juego final de Elena no era la venganza corporativa. Era la batalla por su propia historia. Keugoy Handong. Javier Crespo es el último obstáculo de Elena. Suscríbete si quieres ver cómo el martillo de terciopelo negocia con el pasado. Visto. La batalla por la historia. La negativa de Javier Crespo enfureció a Elena más que cualquier ataque de Kaiser Roth. Él no solo se negaba a vender, se deleitaba en retener el último símbolo de su vida sencilla. Elena regresó a su hotel y por primera vez en años activó el cifrado completo en su antiguo teléfono. Le envió un mensaje de texto a Torres. «Investiga a Javier Crespo, San Sebastián, negocio familiar. Y activos. Extrema discreción». A la mañana siguiente, Elena no buscó a Javier. En su lugar, se sentó en una cafetería cercana y observó la casa. Ella sabía que el orgullo de los Crespo era su talón de Aquiles. Por la tarde, su teléfono vibró con el informe de Torres. La información era precisa, pero inesperada.
Javier Crespo no era solo el tío de Donovan, había sido el mentor de Donovan, el hombre que le había enseñado a hacer su primer trato. Javier dirigía una pequeña empresa de comercio de productos del mar que estaba al borde de la quiebra debido a una nueva normativa europea. El legado de Javier estaba en peligro financiero, pero había más, un detalle que detuvo el aliento de Elena. El señor Javier Crespo no se había casado. Había criado solo a su sobrino, Donovan, después de que su hermana y su marido fallecieran jóvenes. La casa no era de su madre, sino de su hermana. Y Donovan había crecido allí. La casa era el único recuerdo físico que Donovan tenía de su madre. Elena entendió el apego de Javier y también el silencio total de Donovan sobre su pasado. Su exmarido no había hablado de su tío ni de su infancia. Él había enterrado ese dolor, reemplazándolo con ambición desmedida. La venganza corporativa de Elena se sintió de repente hueca. Ella había desmantelado el imperio de Donovan, pero sin querer había borrado su única oportunidad de redención personal. Al día siguiente, Elena se acercó a la casa sin su traje de negocios. Llevaba el vestido de lana que su madre amaba. Javier estaba regando las plantas. «Señor Crespo, no he venido a comprar la casa». «¿Entonces?» «He venido a hablarle de su sobrino». Javier se tensó. «No quiero saber nada de él. Sé que usted lo crió, y sé que usted le vendió esta casa». «¿Cómo lo sabe?» Su voz era un gruñido, porque yo era la esposa de Donovan, la que él descartó, y la que orquestó la caída de su imperio. El aire se quedó en suspenso. Javier la miró. El shock se convirtió en una furia fría. Eres tú la que arruinó a mi sobrino, la que destruyó lo que construyó. Él lo destruyó solo. Yo solo quité la alfombra. Pero no se trata de eso, señor Crespo. Se trata de esta casa. Elena se acercó. Sé que esta casa no es su legado. Es el legado de su hermana, la madre de Donovan. Y sé que Donovan creció aquí. Él me despreció porque mi familia tenía un legado de viejo dinero silencioso. Él no entendía que el verdadero legado es la historia que construyes, no la riqueza que acumulas. ¿Y qué le da derecho a saber esto? El derecho de una mujer que vio a su marido destruir su alma por el miedo a la vulnerabilidad. Él no podía amar, señor Crespo, porque el amor venía con el recuerdo del dolor que sintió aquí, en esta casa, cuando perdió a su madre. Él no podía dejarme entrar, porque yo representaba la vida sencilla y vulnerable que esta casa le enseñó. Elena no ofreció dinero, ofreció la verdad. Usted está vendiendo su negocio. Yo no quiero comprar la casa. Yo quiero salvar el negocio de su hermana. Javier se quedó en silencio, sus ojos fijos en los de ella. Ethaldred Ventures no comprará su empresa. Inyectaremos capital en ella a cambio de una pequeña participación minoritaria y un asiento en la Junta. Nos encargaremos de los problemas normativos de la UE. Su negocio y el legado de su hermana se salvarán. A cambio, quiero la propiedad, no para derribarla, para restaurarla y ponerla a nombre de un fideicomiso familiar no conyugal, de los Crespo, de los... ¿Por qué? Javier susurró. Porque a diferencia de su sobrino, yo entiendo el valor de los cimientos. Él tendrá que vivir con la verdad de que, al final, la esposa Beige salvó el único recuerdo que le quedaba de su madre, un recuerdo que él despreció. Y yo habré recuperado mi propia historia. La transacción se llevó a cabo una semana después, en la discreta oficina legal de San Sebastián. Javier recibió la inyección de capital en su empresa. Él le entregó a Elena las llaves de la casa. «No tengo derecho a pedírselo», dijo Javier, sus ojos llenos de una emoción compleja.
Pero, ¿le dirá? Nunca. Tendrá que vivir el resto de su vida sin saber que el legado de su madre fue salvado por la mujer a la que más subestimó. Esa es mi corrección final, señor Crespo. Una lección de silencio. Elena dejó San Sebastián con la escritura de la casa de su abuela, pero también con una comprensión más profunda. El juego final no era sobre el imperio, era sobre la sanación. Ella había restaurado la memoria de su madre, salvado el legado de la familia Crespo, a pesar de Donovan, y había demostrado que la fuerza más profunda es la capacidad de elegir la gracia sobre la aniquilación total. El martillo de terciopelo no fue forjado por el dolor, sino por la decisión de usar el poder para el propósito, no para la crueldad. Elena finalmente había encontrado lo que el dinero y el poder no podían comprar: un legado de su propia elección, libre de la sombra de su exmarido. Elena ha cerrado el círculo. ¿Crees que su acto final de gracia fue un error de cálculo o la prueba definitiva de su fuerza moral? Suscríbete si crees que la historia de Elena es un testimonio del verdadero poder femenino. 2. Comenta. ¿Qué crees que sintió Elena al salvar el negocio de la familia de su exmarido? 3. Comparte esta saga épica con alguien que necesite un recordatorio de que la fuerza silenciosa siempre gana. Gracias por seguir esta historia hasta el final.